Buenas noches. Muy bien. Gracias a Dios podemos estar juntos otra vez. Hace 5 años estuvimos también una semana, ¿se acuerdan? Y nunca me voy a olvidar de esas reuniones. Y sinceramente me alegré mucho porque han progresado bastante. Dios les está bendiciendo y Dios les va a bendecir todavía mucho más. Es interesante, hay bastante lugar ahora hay que llenarlo bien, ¿no? Y ojalá que dentro de poco sea chico. ¿Cómo van a ser si queda chico? Ahí para allá. Está bien. Siempre hay que programar con futuro, porque el Señor puede venir hoy, pero también puede tardar 20 o 30 años más. Algunos dicen, no, ¿cómo va a tardar 30 años? Puede tardar, puede venir mañana, porque la venida del Señor siempre es inminente, y siempre lo tengo que esperar hoy, pero no tengo que decir que viene mañana y hacerlo con certeza. Algunos saben que hablan de la segunda venida con una certeza como si tuvieran el horóscopo, pero no hay horóscopo para la segunda venida. Demasiados cálculos, demasiadas cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. No crean que hay ninguna autoridad para decir que va a venir el 2000 porque hay 6 años de creación y hay un año de descanso. Los 6 años de creación son 6.000 años y el 7º es el milenio. Eso es un absurdo, eso no responde a ningún análisis bíblico. Además que no hay ninguna seguridad plena y hay más inseguridad que seguridad de que la Tierra, en el sentido de cosmos, como está ahora, no la Tierra formada al principio, sino la Tierra como está formada ahora, tenga 6.000 años, puede ser que tenga 6.500, como algunos buenos hermanos que tienen conocimientos también de la parte científica, es decir, que también puede ser que llegue a 7.000 años. Puede ser porque en Génesis faltan algunas genealogías, y si faltan algunas genealogías directamente ya más de 6.000 años tiene. Así que basar una teoría sobre una cosa que está en el aire, aunque que no haya ninguna seguridad, la Biblia nunca habla así. La Biblia cuando habla con certeza, y cuando promete una cosa la cumple, ella no falla, así que hay que tener mucho cuidado con toda esa clase de agoreros que les gusta mucho estar siempre diciendo cosas que nadie dice, pero yo tengo miedo a decir cosas que nadie dice. Después de 2.000 años de iglesia, yo no sé que el Señor no ha iluminado para que algún hermano lo haya dicho. Esos hermanos que quieren ser, como se dice, auténticos y dicen que dicen lo que nadie dijo, yo lamento mucho. Lo podrá decir en la manera, o porque cada persona es diferente a otra, pero decir verdades que nunca se han dicho en 2.000 años, ¿falló Cristo? ¿Falló Dios? ¿Falló el Espíritu Santo? No. Vamos a tratar de analizar un poquito el mensaje que Dios nos da a través de la carta a los Efesios. Les aseguro que es una de las cartas más extraordinarias de todo el Nuevo Testamento. Esta carta es muy especial. Ustedes saben que Pablo era un misionero. Salió de Antioquía de Siria junto con Bernabé en su primer viaje misionero, capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, y enseguida se nos da el itinerario. Se formaron iglesias en Iconio, en Listra, en Derbe, Antioquía de Pisidia, que no tiene nada que ver con Antioquía de Siria, de donde él salió. Eso tiene que ver con las colonias romanas que había en Asia. Y sabemos que después de que recorrió todas aquellas partes, volvieron otra vez a Antioquía, y después de un tiempo quisieron volver otra vez a recorrer las ciudades que habían corrido antes, donde había iglesias, para establecerlas, etcétera, etcétera. Y la idea de Pablo era de ir por encima de esas provincias romanas, al norte, y
visitar Bitinia y todos esos lugares que había todo allí. Y el Espíritu Santo no les dejó, dice la Escritura. La palabra no les dejó quiere decir les puso estorbos en el camino. O sea, es como cuando uno va caminando por un camino y alguien le pone troncos o piedras para que no pueda pasar. O sea, esa es la idea del original. El Espíritu Santo les puso trabas para que no pudieran ir allí. Así que no es una revelación, no es nada. Directamente son trabas que se le puso y Pablo dice, no, con estas trabas no podemos ir allí. Dios no nos manda a este lugar. En eso aparece un varón macedonio en una visión. Y este varón macedonio tiene un mensaje muy corto. Dice, ven, pasa y ayúdanos. Y cuando dice ven, pasa y ayúdanos, Pablo deja lo que pensó hacer y va al lugar que nunca pensó hacer. Y entonces dice que la primera ciudad que visita es Filipos. Es la primera ciudad de Macedonia. Ahora, no es primer ciudad ni por la importancia, ni tampoco es primera en el sentido de importante. Tampoco sería tal vez la primera por el lugar. Lo que quiere decir ahí que era primera en el concepto romano, porque ustedes saben bien que los romanos cuando iban conquistando había ciudades que eran colonias y habían ciudades que eran estados libres. Pertenecían a Roma, pero están en los estados libres. En los estados libres la gente del lugar elegía sus gobiernos, tenía sus leyes y el gobierno romano no se metía para nada. Bueno, Filipos era una colonia, por lo tanto había un imperio, gobernaba Roma desde aquí, por lo tanto conquistaba toda Macedonia desde aquel lugar, por eso era principal, no era ni por la cantidad de habitantes, ni por la importancia que tenía, ni nada. La ciudad principal era Tesalónica, en aquel entonces tenía 200.000 habitantes, o sea, en aquel entonces 200.000 habitantes, les aseguro que era una ciudad grande. Hoy hay que hablar que esa ciudad representaría una ciudad de 2, 3, 4 millones de habitantes. Trasladándonos en el tiempo, lo que era una ciudad grande hoy y entonces, hoy equivaldría a una ciudad de 2, 3 o 4 millones de habitantes. Quiere decir, el Evangelio llega por primera vez a Europa. Es decir, llega a Filipos, la primera ciudad, después la segunda es Tesalónica, después Berea, etcétera, etcétera. Y Pablo en ese segundo viaje misionero no pensó los alcances que iba a tener. En ese segundo viaje misionero llega a Corinto, está en Corinto 18 meses, se funda la iglesia en Corinto, y cuando está en Corinto, él pasa de Europa otra vez y pasa al Asia, y se va justamente a la ciudad de Éfeso. Está muy poco tiempo en Éfeso, él en ese entonces fue acompañado por un matrimonio que es bastante importante en todo el Nuevo Testamento. Estuvo en Roma, estuvo en Corinto, estuvo en Éfeso, casi en los lugares importantes donde Pablo fue, casi permanentemente Pablo iba acompañado de ellos o ellos seguían en la obra cuando Pablo llegaba a ese lugar. Bueno, de Corinto fue con ellos a Éfeso. Y cuando llegaron a Éfeso, en poco tiempo Pablo dice, yo tengo que ir a Jerusalén. Empezó la obra, se convirtieron gente y quedó justamente Priscila y Aquila. Pablo se vuelve a Antioquía de Siria, que vuelve al lugar de donde él salió de vuelta, con la promesa de que él volvería enseguida otra vez. Él sabe que allí hay obra y él dice, yo tengo que hacer esto y tengo que ir a Jerusalén, pero yo quiero después volver otra vez de vuelta. Cuando él vuelve en el tercer viaje misionero y entonces viene a Éfeso. Él está en Éfeso, de acuerdo al capítulo 18 de Hechos, está 3 meses, después se nos dice que saliendo de la sinagoga estuvo 18 más en casa de un creyente. Allí estuvieron haciendo las reuniones, pero cuando llegamos al capítulo 20 se nos dice que él estuvo 3 años, así que debe de haber estado primero en la sinagoga, después en casa de su hermano y después se trasladaron a otro lugar. El asunto que Pablo estuvo 3 años justamente, cuando él se reúne con los hermanos de Éfeso, cuando iba camino a Jerusalén, ¿se acuerdan?
dice que él llamó a los ancianos de Jerusalén para hablar con ellos, no entró en Éfeso, y dice que, les estoy diciendo, ustedes saben bien cómo por 3 años estuve enseñando en las casas, en la sinagoga y entre ustedes, y nada de lo que era provechoso para enseñar dejé de enseñar. Así que les he dado todo el consejo de Dios, y eso lo estuve haciendo por 3 años. Todo esto es la historia que nosotros vemos de Éfeso. 3 cosas importantes nos muestran el libro de los Hechos sobre la fundación de esta iglesia. En primer lugar, ¿se acuerdan que cuando él viene, no la primera vez, sino la segunda vez, cuando viene el tercer viaje misionero, él llega allí y encuentra unos discípulos de Juan el Bautista? Así dice la Escritura. Esto tenemos que aclararlo bien. Y les pregunta Pablo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos contestan, ni tan siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Entonces, ¿en quién creísteis? ¿Y en quién fuisteis bautizados? Entonces ellos dijeron, fuimos bautizados en el Evangelio, en el bautismo de Juan. No dice, hemos sido bautizados por Juan. Hemos sido bautizados en el bautismo de Juan. Es muy diferente ser bautizado en el bautismo de Juan y ser bautizado de Juan. ¿Por qué? Porque el bautismo de Juan no era valedero si él no bautizaba. Juan no era un hombre que venía para hacer un movimiento, ni hacer un movimiento religioso. Juan venía para abrir camino al Señor. Y cuando abriera el camino al Señor, Juan desaparecía y el Señor seguía. Entonces, por lo tanto, el bautismo de Juan era unipersonal, es decir, él tenía que venir y cuando él no estuviera, no quiere decir que sus discípulos no le ayudaban y lo hacían, pero lo que quiere decir es que cuando él no estuviera directamente no se podía seguir con la doctrina de Juan el Bautista. Él no venía a implantar una nueva doctrina, él venía a abrir un camino para que cuando el Señor venga, el camino esté abierto y ahora el Señor siga por la vereda que él abrió. Por lo tanto, como siempre hay caprichosos, siempre hay caprichosos en el mundo, y también en las cosas del Señor hay caprichosos. Entonces alguien dijo, no, nosotros vamos a seguir la doctrina de Juan el Bautista y vamos a bautizar como Juan el Bautista, y siguieron bautizando a Juan el Bautista, y estos hombres habían sido bautizados no por Juan el Bautista, pero por alguien que bautizaron en el nombre de Juan el Bautista. ¿Quién es Juan el Bautista para bautizar? Entonces, había buena intención, había todo, había sinceridad, pero no había conocimiento. Entonces Pablo les empezó a predicar el Evangelio del Señor Jesús, y entonces fueron bautizados. Recibieron el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Recibieron el Espíritu Santo porque ustedes saben que hay 4 veces en los Hechos cuando es imprescindible que el Espíritu Santo sea manifiesto, que lo reciban las personas con presencia de los apóstoles, porque si no la iglesia hubiera sido cualquier cosa menos una iglesia apostólica. Y Efesios 2, ya lo vamos a ver, Efesios 2 nos enseña que la iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles. Quiere decir, no hay ninguna doctrina que nosotros podamos aceptar para la iglesia que no sea apostólica, ¿de acuerdo? Si alguien viene hoy y dice hay una nueva revelación, hay esto, hay aquello, no, señores, no. Nosotros tenemos una doctrina, ¿cuál es? La apostólica. ¿Cuál es la apostólica? La doctrina que dejaron los apóstoles, que está en el Nuevo Testamento. Al enseñar eso, bueno, empezó. Ese es el primer incidente que se aclaró. Bueno, perfecto. Y siguieron adelante. Segundo incidente. Es un incidente que Pablo tuvo que ver con un hombre que tenía un espíritu malo, los hijos de un tal Bar Jesús. ¿Se acuerdan que le hicieron un lío tremendo? Eso trajo el tercer incidente, y él fue el incidente cuando se levantaron los judíos e incitaron a la multitud, diciendo, mire Pablo lo que hace, qué sé yo, y usted se está predicando, y ustedes van a ver que dentro de poco nadie va a adorar a nuestra famosa diosa Diana, la Diana de los Efesios, dice, y Demetrio, que era el que hacía los templecillos de metal y de plata para sacar dinero, vio que se le iba el negocio. Siempre con las cosas de Dios está el negocio, qué bárbaro. Hay gente que no tiene respeto a nada, no respeta ni lo sagrado, y por ganar dinero
Ustedes ven, uno lo ve en los cementerios, lo ven en todas partes, no sé aquí tanto, pues no fui, pero en la Argentina, al lado de un cementerio, hay toda una santería por aquí, una santería por acá, y todo el mundo vendiendo, y todo el mundo aprovechando, y todo el mundo sacando plata, y todo el mundo, ¡ay, qué cosa tremenda con la gente! Pero es así, y siempre estuvieron sacando, y cuando por ahí se le iba la ganancia de vender la diosita allí en los templecillos, que ahí iba y todo el mundo la compraba, y vieron aquello, hicieron un alboroto tremendo, que bueno, lo quería linchar a Pablo, pero no fue posible. Él siguió adelante, y se formó en Éfeso una iglesia espléndida, maravillosa. Ahora Pablo está en la cárcel, en Roma, año 63 de la era cristiana. Y ahora está escribiendo esta carta. Ahora, en primer lugar, esta carta es una carta a los Efesios. Algunos dicen que esto es una carta circular, y es muy posible que sí, pero no quiere decir que el que sea circular, el propósito de Pablo no era escribirla a los Efesios. Él, en primer lugar, cuando tuvo noticias de lo que pasaba en Éfeso, él decide escribir esta carta junto con Colosenses, junto con Filipenses y junto con Filemón. Estas 4 cartas fueron escritas en términos de un año, las 4, o menos de un año, dentro tal vez de la mitad del 62 y parte del 63. ¿Qué sucede? Que él dice, esta carta tiene que recorrer por todas las iglesias. No solamente para Éfeso, fue una carta a los Efesios, y después fue otras copias que no llevaron encabezamiento. Por eso hay algunos manuscritos, ustedes saben que hay varios manuscritos de los originales. Hay algunos manuscritos que tienen a Éfeso y hay otros que no. Por eso algunos dicen cómo, algunas tienen, otras no. No es por nada raro, es porque una fue con el nombre a Éfeso y las demás fueron sin nombre. Y por eso están sin nombre en algunos manuscritos. Quiere decir, la idea bien de toda la carta es que él la dirigía a la iglesia de Éfeso, pero al mismo tiempo él dice, el tema esto es interesante para cualquier lugar donde se tenga que saber con el gran tema que esta carta trata. ¿Cuál es el tema que trata esta carta? Trata el tema de la iglesia. Más, yo diría, esta epístola trata del tema de la iglesia en este sentido, la gloria distintiva de la iglesia. ¿Qué es gloria y qué es distintiva? Bueno, gloria es manifestación. Es decir, la iglesia se va a manifestar, o la iglesia va a manifestar. ¿Qué va a manifestar? La iglesia va a manifestar a Cristo. O sea, el propósito de la iglesia es manifestar a Cristo, es mostrar a Cristo. Eso debe estar claro, ¿no? El propósito de la iglesia es mostrar a Cristo. O sea, Cristo tiene que ser visto a través de los creyentes, y al ser a través de los creyentes es a través de la iglesia. ¿Cuál es la gloria distintiva? Que la iglesia no es una continuación del pueblo de Israel. Ustedes saben que hay muchos comentaristas, ojo con los comentarios que se leen y que no nos lleguen a la confusión. La iglesia no es una continuación de Israel. Israel tiene un propósito. Israel tampoco está, el plan de Israel no está terminado. El plan de Israel está paralizado. Desde el momento que el Señor Jesucristo murió y resucitó y se fue a la gloria, está entronizado allí, los tratos de Dios con Israel se cerraron por completo y no se abrirán hasta que la iglesia se complete, sea levantada y vuelva a la gloria otra vez. Mientras que eso no suceda, Israel está quieto, no se mueve. Es como un reloj que llega a las 12 y se queda parado allí. El reloj no deja de ser reloj. El reloj está allí, pero no corre el tiempo. Hay que esperar que el reloj haga. ¿Y qué vamos a esperar? Si es eléctrico, que venga la luz. Si es con pila, que alguien le ponga una pila. Y si es a cuerda, que alguien le dé cuerda. Si es a sol, que salga el sol. Y si es arena, que haya arena. O sea, hay los relojes según el tiempo fueron de muchas maneras. Pero siempre para que camine hay que hacerlo funcionar.
El reloj de Dios no funciona más porque Israel fue la dispersión, Israel no tiene trato con Dios. Cuando vuelva otra vez a decir Dios, bueno, ahora voy a tener trato con Dios, Dios pone otra vez el reloj de Dios y vuelve a empezar a caminar otra vez Israel. Pero mientras tanto hay que quedarlo allí. Ahora va a formar la iglesia. Por eso la iglesia tiene una gloria distintiva. ¿Por qué tiene una gloria distintiva? Nosotros a veces confundimos cuando pensamos que al hablar del pueblo de Israel es el pueblo de Dios y decimos el pueblo de Dios como si todos los israelitas fueran convertidos. No. El pueblo de Israel fue un pueblo que Dios eligió para gobernarlo Él y para que todo el mundo se diera cuenta la diferencia que hay entre un pueblo que gobierna a Dios y un pueblo que gobierna a los hombres. Dentro de eso, como había un trato con Dios, había los que se convertían, pero la mayoría no eran convertidos. ¿Ustedes quién creen? ¿Por qué tantos problemas en Israel? Es porque la mayoría no eran convertidos. Ahora, la gloria distintiva de la iglesia no es así, porque la iglesia es un pueblo de convertidos. No son los menos los convertidos, son los más los convertidos. Y en el concepto de Efesios, en primer lugar, de la iglesia universal, la iglesia de Cristo por completo, esa iglesia universal es totalmente convertida. No hay nadie que no sea de la iglesia que no sea convertido. Y no hay nadie que sea convertido que no sea de la iglesia. ¿Está claro? Además tiene otras cosas distintivas. Ustedes fíjense, pasajes de la Escritura. Los dos últimos capítulos 26 y 27 de Levítico. Al final del libro de Deuteronomio, pero no al final de todo, sino al final, el capítulo 28 de Deuteronomio. ¿Cuáles son las bendiciones? Las bendiciones para Israel, bendiciones materiales, bendiciones terrenales. Cuando vamos a Efesios, ¿qué nos dice Efesios? Las bendiciones de la iglesia son espirituales. Entonces, hay glorias distintivas para la iglesia, y esto es importante. Y este es el tema, la gloria distintiva de la iglesia en Efesios. Un pequeño bosquejo de la epístola. Ustedes saben que dijimos que vamos a estudiar esta epístola con el método sintético. Es decir, no vamos a analizar palabra por palabra y frase por frase. No. Vamos a hacer una síntesis porque no se puede estudiar los 6 capítulos en 6 días, ¿no? Es imposible. Pero vamos a hacer un estudio sintético. Vamos a tratar de abarcar todo Efesios y tratar de abarcarlo en una forma sintética. Capítulo 1. En el capítulo 1 tenemos a la iglesia como cuerpo. Después voy a explicar un poquito más. En el capítulo 2 tenemos a la iglesia como edificio, como templo. En el capítulo 3 tenemos a la iglesia como misterio, familia. Misterio, familia. ¿Por qué? Porque el misterio, justamente, del capítulo 3 es que la familia, la iglesia como familia, no se había dado a conocer en otro tiempo a los hombres, no se le había dado. Era algo reservado para que, como dice Pablo en el capítulo 3, verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Notemos bien a quién es revelado. A los que... A los santos apóstoles y profetas. A sus santos apóstoles y profetas. En el capítulo 4, y vamos a hacer una pequeña variación aquí, no vamos a terminar el capítulo 4 con el capítulo 4 con el versículo 32, sino vamos a seguir, porque esto es un pensamiento, y llegamos hasta el capítulo 5, verso 20. Allí tenemos a la iglesia otra vez como cuerpo, pero voy a explicar la diferencia que hay entre el capítulo 1 y el capítulo 4. Capítulo 5, verso 20 o 21, hasta el final del capítulo, allí tenemos la iglesia, allí tenemos a la iglesia como esposa. Y en el capítulo 6, sobre todo del versículo 10 en adelante, tenemos la iglesia como ejército.
Y otra vez, nunca, tal vez escucharon este símil de la iglesia. Pero yo les digo que es muy interesante. Además, es incuestionable esto, que la iglesia es un ejército. Tanto es así que la iglesia es un ejército que les voy a decir, la primera vez que el Señor Jesús hizo mención de la iglesia, ya justamente hizo la mención de una iglesia como un ejército. ¿Está claro? ¿Cuál fue la primera mención que Cristo hizo de la iglesia? Vamos que estamos en un estudio. Mateo 16, sí señor. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra, Petros piedra, Petra roca, edificaré mi iglesia. ¿Y qué? Las puertas del infierno no prevalecerán. Las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Contra quién? Contra ella. Quiere decir que ella es la que va. ¿A dónde va? A batallar. ¿A dónde? A las puertas del Hades. Y las puertas del Hades se abren. ¿Y qué pasa en las puertas del Hades? No prevalecen. Quiere decir, es del Hades que salen las personas. No son las puertas cerradas de la iglesia. No está allí hablando de ninguna manera de la protección de la iglesia. La protección de la iglesia está en otras partes. Allí lo que se está hablando es de el empuje de la iglesia, no de la protección de la iglesia. La iglesia es un ejército. Ahora, es muy interesante que sepamos esto. El Hades es más que un lugar, un estado. ¿De acuerdo? No digo que no es un lugar, pero es más un estado. No importa dónde las personas estén, es el estado lo que importa de esas personas. Y el Hades es un estado. Hay personas que están en el Hades, que están sin cuerpo. Y hay personas que están con el cuerpo, y están en el Hades. Las personas que están en el mundo hoy, que no son convertidas, están en el estado de Hades. ¿Por qué? Porque están en condenación. Las personas no es que van a estar en la condenación, ya están. Toda persona está condenada. La única diferencia que es que los que pasaron de este mundo a la eternidad ya no tienen ninguna oportunidad de salir de la condenación. Las personas que están con vida hoy, que están en la condenación, pueden salir de la condenación. ¿Cuándo? Cuando creen en el Señor Jesucristo. El que cree en el Señor Jesucristo no es condenado. Pero el que no cree ya es condenado, ya está condenado, está en un estado, está en estado de Hades, separado de Dios, apartado de Dios directamente, y ya de alguna manera sufriendo parte de las penas del infierno. ¿Qué es este mundo? ¿Me quieren decir que es este mundo? ¿Qué es este mundo más que un infierno? Estaba mirando los anuncios en la televisión aquí, en la americana, y yo digo, pero esto es igual que Argentina. Yo pensé que venía a un país un poco mejor, y bueno, veo todo, y que se matan chicos, y que se violan mujeres, y que esto, y que más aquí, que más allá, y bueno, igual, que roban, que la gente va en un carro y que le ponen una pistola, pero esto en Buenos Aires. Es tremendo, es un mundo, así es el mundo. El estado de condenación. Hermanos queridos, la iglesia es el ejército que tiene que sacar a esas personas de ahí. ¿Usted sabe eso? La iglesia es un ejército. Y un ejército no lo forma una persona. ¿Vieron alguna vez un ejército con una persona? No. Un ejército tiene que tener muchas personas. Tiene que haber conjunto, tiene que haber una coordinación, tiene que haber unidad, tiene que ser un cuerpo. Ese es el problema. Capítulo 1, voy a explicar esto y me voy al 4. Capítulo 1, la iglesia como cuerpo. Ustedes ven que la iglesia como cuerpo está al final del capítulo. Todo el capítulo es un desarrollo para eso, o sea, vamos a verlo después. Pero ¿en qué sentido es un cuerpo? Es un cuerpo que está nutrido, capacitado, diríamos, provisto permanente por Cristo, porque dice, la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, la iglesia es todo lo que es Cristo. Nada que sea verdaderamente iglesia es que no sea de Cristo. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque la iglesia contiene toda la plenitud de Cristo. Todo lo que es Cristo lo contiene la iglesia, o lo puede contener. En el capítulo 4, aunque está igual la idea
la idea de cuerpo. Yo no digo que no tenga otros conceptos más la carta, puede ser que haya otros conceptos más que se pueden dar de la Iglesia, pero yo voy a tomar uno de cada una. Si no, no vamos a seguir un hilo correcto. En el capítulo 4 y hasta el capítulo 5, verso 20, allí tenemos la Iglesia como cuerpo en función. ¿De acuerdo? La Iglesia va a funcionar. Ya no meramente un cuerpo que recibe por la inteligencia de Cristo y suple todas sus necesidades, le da el poder, le da la fuerza, le da todo lo que tiene, y bueno, la llena a Cristo de todo. No, ahora ya es la Iglesia en función. Y por eso se repite 5 veces la palabra andar. En función, andar, caminar. Ahora, andar, la palabra andar es peripateo. Peri es una preposición. Pateo es justamente una palabra bastante castellana, es de patear. La única diferencia es que patear nosotros entendemos a uno que da una patada, mientras que en griego patear es pisar, es pisotear, es todo el lugar que pisan los pies. Eso tiene que ver con nuestras acciones, con nuestras actitudes, o sea, ¿qué hacemos nosotros con lo que Dios nos dice? ¿Qué hacemos? Obediencia, o sea, es andar de acuerdo a la voluntad de Dios, es andar de acuerdo a lo que Dios nos manda y nos ordena. Ahora, notemos una cosa, en los primeros 16 versículos, la Iglesia debe andar en unidad. ¿Está claro? Esto es muy importante, hermanos, yo les aseguro. Si cualquier iglesia que esté en el lugar donde esté descubre lo importante que es andar en unidad, y cada creyente se propone delante de Dios ser un actor de esa unidad, yo les aseguro, queridos míos, que esa iglesia se va a destacar en el lugar que esté. No importa que esté en Nueva York, que esté en Nueva Jersey, que esté en Buenos Aires, que esté en España, que esté en Francia, que esté en la China, que esté en Japón, que esté donde esté. Esa iglesia se diferencia de cualquier otra cosa, porque es lo más maravilloso que se pueda ver. En segundo lugar, versículos 17 al 32, la iglesia tiene que andar en santidad, separada para Dios. Como decíamos el otro día, es una acción, es una orientación. Dijimos que la santidad es mucho más que limpieza, es mucho más que pureza. Porque la limpieza es quedar limpio, la pureza es no tener mancha, la santidad es mucho más que eso. La santidad es hacer, es una actitud positiva de hechos que emanan de una pureza y de una limpieza. Capítulo 5, verso 1 a 7, la iglesia tiene que andar en amor. Y ustedes no estoy inventando nada. Capítulo 4, verso 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación o llamamiento con que fuisteis llamados, con humildad, etc. Verso 3, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Capítulo 17, esto pues digo, requiero delante del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ahora ustedes dirán, sí, pero acá no dice andar. Sí que dice andar, pero dice no andéis. Pero la frase aquí en negativo, hermanos, no es que está en negativo por estar. Está en negativo porque es más enfática que la positiva. Porque él pudo haber dicho, esto pues digo y requiero en el Señor, que andéis como corresponde ahora a nuevos creyentes y no como los otros mundanos. La frase en negativo es más enfática que la positiva. ¿Cómo quiere decir? Y ya no andéis como los otros gentiles. Cuando escucharon estas palabras, dice, ¿quién? ¿Que no andemos como quién? Como los otros gentiles. ¿Y quiénes son los otros gentiles? ¿Y los otros gentiles? No judíos, los otros gentiles. ¿Ustedes qué son? Gentiles. Pero no son los otros. Los otros ya quedaron atrás. Ustedes ya son gentiles nuevos. Son gentiles convertidos. Ya no pueden andar igual que los otros, que todavía no son convertidos. Todavía no tienen absolutamente la obra de Dios. Por lo tanto, no tienen que andar igual que ellos. Y les explica. Cuando llegamos al capítulo 5, dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. O sea,
Quiere decir, a ver, hacemos un repaso. La Iglesia tiene que andar primero en unidad. Segundo, en tercero, amor. Cuarto, en luz. Ya tenemos 4. Y falta una, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo tenemos que andar? Como sabios. O sea, tenemos que andar en sabiduría. Tenemos que andar en sabiduría. Aquí son 5. La primera, ¿cómo era? ¿Andar en qué? Unidad. La segunda, en santidad. La tercera, amor. La cuarta, luz. La quinta, en sabiduría. Una iglesia que ande en unidad, que ande en santidad, que ande en amor, que ande en luz, que ande en sabiduría. ¡Ay! Una iglesia que ande así. ¡Pah! ¡Vuela! Vuela, vuela, vuela. Ahora, ¿ustedes creen que es imposible? No, no es imposible. Es posible. Por eso está la Escritura, para que nosotros tomemos conciencia de la importancia que esto tiene y que lo tomemos en cuenta. Esa es la diferencia que hay entre el capítulo 1 y el capítulo 4. Una pequeña introducción al capítulo 1. ¿Cómo se desarrolla el tema del capítulo 1 como la Iglesia como cuerpo que recibe todo del Señor? 3 aspectos generales en los primeros 14 versículos, más bien entre el verso 3 y el 14. El desarrollo de la Iglesia como cuerpo es una obra trinitaria. ¿Está claro? Es una obra trinitaria. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Es una obra trinitaria. Cuando hablamos de Trinidad, ¿de quién hablamos? Claro, esta es una obra trinitaria porque es la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Casi no hace falta hablar del versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, saben que la palabra apóstol aquí es una palabra que significa, la palabra significa enviado, pero aquí la palabra tiene un concepto técnico, quiere decir, no es meramente un simple enviado, sino es un enviado especialmente llamado por el Señor y que tuvo que tener 2 cosas, que tuvo que tener llamamiento del Señor directo, y entiendan bien eso, tiene que tener llamamiento directo del Señor, y en segundo lugar que tiene que ser testigo de la resurrección. Además de ahí no puede haber más apóstoles. El que no pueda cumplir esa misión no es apóstol. Sí, cayó muerto Matías. Cayó muerto Matías, tiene razón. Tiene razón, el Señor no lo llamó a Matías. Y el Señor les dijo que se quedaran quietos y callados hasta que recibieron el Espíritu Santo, y ellos se adelantaron. Apóstol, pero dice de Jesucristo, es decir, enviado por Jesucristo. Y además por la voluntad de Dios. Ahora, sí, acá hay una frase que después la voy a explicar. A los fieles, a los santos y fieles ¿en Cristo qué? En Cristo Jesús. ¿Se acuerdan del otro día qué era Cristo Jesús? De condescender. Los que están en Cristo Jesús son los que están en el Hijo hecho hombre y que por la obra de la cruz ahora están en Él. Ojo que esa frase en Cristo es muy importante, porque esa es la frase que nunca se hace, pero esa es el que está en Cristo no tiene ninguna posibilidad de no ser salvo. Decimos salvo, decimos regenerado, pero ojo que la frase más característica de conversión es estar en Cristo. A partir del verso 3 y hasta el verso 14, allí tenemos lo que se llama doxología. ¿Qué es una doxología? Una alabanza, ¿no es cierto? Doxo es gloria, logía es hablar, decir. ¿Qué quiere decir? Que decimos doxología muy comúnmente en castellano. La palabra en el original no es doxología. La palabra en el original es eulogía.
Se escribe con la E-I, que parece que muchos dicen que es una U, algunos dicen EU. Bueno, esa conjunción, ese diptongo EU o EI, es la Y, EI, por tener una consonante que va después, se transforma, según la consonante, en B corta o en F. Por eso, en este caso, por llevar una lambda, que es la lambda es la L, por llevar una lambda directamente, eso se convierte en una B corta. Por eso es eblogía. ¿Qué quiere decir? La primer partícula es bien, significa bien. Y logía, hablar. Quiere decir, ahí lo que quiere decir es hablar bien. Es decir, cuando dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ahí lo que está hablando es que Él quiere hablar bien de Él. Ahora, debemos de tener en cuenta que aquí hay una cosa interesantísima. Bendito es, la palabra bendito aquí es un adjetivo. ¿Está claro? Adjetivo. ¿Qué es un adjetivo? Una palabra que describe. O sea, ustedes saben que esta palabra bendito, pero bendito como adjetivo, nunca aparece en el Nuevo Testamento sino para Dios. Nunca aparece para hombre. Usted dirá, sí, pero escúcheme, si enseguida dice bendito que nos bendijo con toda bendición. Sí, pero no es adjetivo ninguna de las dos. Solamente es adjetivo la primera. Y todas las veces que está como adjetivo en el Nuevo Testamento está para Dios. Quiere decir, no hay nadie a quien se le pueda elogiar como corresponde, como medio de alabanza y adoración, sino a Dios. Amén. No se puede adorar a los hombres. No se puede adorar a cualquiera que se le ponga por delante. Ni al sol, ni a la luna, ni a las estrellas, ni a nada. Hay que adorar a Dios. Es al único que se le puede adorar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pablo queda ahí, como extasiado, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero a partir de ahí empieza a hacer una descripción. ¿Por qué bendito? ¿Por qué le surge eso de que, por lo que él hizo? ¿Qué es lo que hizo el Padre? Y lo tenemos hasta el versículo 6. Del versículo 6, la última palabra, amado, y desde el versículo 7 y hasta el versículo 12, allí tenemos la obra del Hijo, y el versículo 13 y 14, parte del 13 y el 14, tenemos la obra del Espíritu Santo. Todos ellos tuvieron que ver con nuestra salvación. Por eso Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y empieza Y allí se nos dice, ustedes ven que el pasaje está dividido por 3 frases. En el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Cuando habló de todo lo que hizo el Padre, dice para alabanza de la gloria de su gracia. Cuando habla del Hijo, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y cuando habla del Espíritu Santo, al final del verso 14, dice de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, siempre termina que cada una de las 3 personas cumple su función en la salvación, cumple su misión en lo que tiene que hacer y termina con una alabanza para Dios Hijo, para Dios Padre, Hijo y para Dios Espíritu Santo. Para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, todo esto nos habla, hermanos queridos, de una bendición magnífica. Bueno, lean otra vez esto para que yo no lo vea. ¿Cómo se llama? Lean otra vez ahora el capítulo 1 y lean la segunda parte del capítulo 1 porque tiene una riqueza incalculable el capítulo 1, el versículo 15 hasta el 22. Ustedes fíjense, descubran una cosa. Mañana les voy a preguntar, en una tarea chica, ¿cuántas oraciones hay de Pablo en la carta a los Efesios? No me digan ahora, porque si no, si usted se lo dice, se lo dicen a todos. Yo no quiero, así nadie lee. Entonces, para que todo el mundo lea, o sea, ustedes déjenlo ahí nomás y ahora van a leer todos a ver cuántas oraciones hay en la epístola, oraciones que él hace, fíjense, que él dice que ora, etcétera, Ustedes búsquenla a saber cuántas oraciones hay. Y qué importancia que tiene la oración de Pablo allí. Ha llegado la hora y como yo sé, todos están cansados y todo, así van a venir con más ganas mañana.
lo dejamos aquí y los esperamos mañana para seguir con esta hermosa epístola a los Efesios.